Ministerio Hombres y Mujeres de Valor de los esposos Ramón y Nubia de Solórzano presenta su programa Sobre la Roca. Cualquiera que me oiga estas palabras y las haga, le compararé al hombre prudente que edifica casas sobre la roca. Pero cualquiera que me oiga estas palabras y no las haga, le compararé al insensato que edifica casas sobre la arena. Sobre la roca. Quédese con nosotros. Muy buenas tardes, amigos y hermanos televidentes que en esta tarde nos pueden estar observando, pueden estar escuchando este programa Sobre la Roca. Es un gusto para nosotros poderles saludar nuevamente y poder llegar hasta sus hogares, siempre con una palabra de parte de nuestro Señor Jesucristo. En esta tarde vamos a leer en el libro de Mateo, la palabra de Dios, y dice en Mateo 28, del versículo 16 al 20. Vamos a leer la palabra de Dios que dice así: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios. Gran promesa de parte de nuestro Señor. Pero hay algo muy importante que está antes de esta promesa, y es que el Señor Jesús delegó a sus discípulos, y bueno, me encanta lo que dice, ¿verdad? En el versículo 18, que dice: Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad le fue dada al Señor Jesús, pero Él la delegó también a sus discípulos. Por eso les mandó, ¿verdad?, con esta comisión que dice: por tanto. ¿Por qué por tanto? Bueno, porque toda la potestad me ha sido delegada en el cielo y en la tierra, y esa autoridad yo la delego a ustedes. Entonces, por tanto, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Él nos está mandando aquí que nosotros vayamos y enseñemos a las personas, aquellas que son alcanzadas por el Señor, que les enseñemos todo lo que nosotros hemos aprendido de Él. ¿Cómo lo aprendemos? A través de su palabra, a través de aquellas personas que también en un momento se tomaron, ¿verdad?, el tiempo para enseñarnos a nosotros. Y esto es algo que tiene que ir como una cadena. Dice la palabra de Dios también que de gracia recibimos, de gracia debemos de dar. Entonces, si alguien se tomó el tiempo para enseñarnos, para hablarnos del Señor Jesucristo, para enseñarnos la palabra, pues también nosotros tenemos que hacerlo. Primero, porque es lo que nos manda el Señor Jesucristo. Y segundo, pues porque en agradecimiento a nuestro Señor, pues nosotros, ¿cómo vamos a pagarle? ¿Cómo podemos nosotros retribuirle? Solo con todo nuestro corazón, con toda nuestra vida, con una entrega completa a nuestro Señor. Y esto es hablando, dando testimonio de lo que es Él, lo que ha sido para nosotros en nuestra vida, cómo Él nos ha traído de las tinieblas a la luz admirable, y nosotros vayamos a otras personas a decirles que hay esperanza en Cristo Jesús. Entonces, en esta tarde, pues le dejamos esta palabra para que usted recuerde lo que el Señor le está indicando, que vaya a todas las naciones, o sea, a todo lugar. Usted dirá: tal vez yo no puedo salir de Nicaragua. No, ahí en su casa, primero a los que están en su casa, usted les tiene que predicar, a los suyos, a los de su familia, a sus vecinos, a los de ahí de su alrededor, del entorno donde usted vive, en su trabajo. Si eres estudiante en la universidad, en el colegio,
ahí donde quiera que vayamos tenemos que hablar del Señor Jesucristo. Bueno, con nuestras palabras, pero sobre todo con nuestra vida, con nuestro testimonio. Bueno, esa es la palabra que les dejamos en esta tarde. Esperamos que usted la reciba en su corazón. En esta tarde tenemos al hermano Félix Loaiziga. Él va a estar compartiendo con nosotros parte de su testimonio, parte de lo que el Señor ha hecho en su vida, lo que está haciendo y lo que seguirá haciendo, porque dice el Señor que aquel que comenzó la buena obra en tu vida, ese la va a perfeccionar. Entonces, estamos seguros de que el Señor va a perfeccionar la obra que ha comenzado en el hermano Félix Loaiziga. Vamos a regresar con él después de la pausa. Quédese con nosotros. Estamos de regreso, amigos televidentes y hermanos que nos están viendo en esta tarde a través del programa Sobre la Roca. Es el programa que presenta el Ministerio Hombres y Mujeres de Valor. Como les decía anteriormente, estamos con el hermano Félix Loaiziga. Bueno, voy a dejarlo para que él se presente y él nos diga, ¿verdad? Buenas tardes, hermano Félix, ¿cómo está usted? Que el Señor me le bendiga. Buenas tardes, amén, bendiciones. Gracias, ¿verdad?, por permitirnos a este programa Sobre la Roca y al Canal 39 la oportunidad de estar acá, ¿verdad?, informando, dando a conocer muchas cosas que el Señor ha venido haciendo a través, desde la niñez, ¿verdad?, de que existimos hasta el día de hoy. Pues mi nombre es Félix Loaiziga, director del Ministerio Alcanzando Multitudes, en el cual nosotros estamos trabajando ahorita actualmente en la obra del Señor. Qué bueno, Alcanzando Multitudes. Así ¿verdad? es. Lindo el nombre, me gusta mucho y tiene mucho que ver con lo que estamos leyendo, ¿verdad? En la palabra de Dios ahora, en la gran comisión que nos ha dejado el Señor Jesús para que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Nos gustaría, hermano Félix, que usted nos cuente un poco. Bueno, siempre nosotros, ¿verdad?, nos gusta compartir cómo ha sido el cambio que nosotros tenemos, bueno, que éramos antes de conocer al Señor Jesucristo, cómo fue que le conocimos y cómo ha cambiado nuestra vida después de conocerle a Él. Y nos gustaría pues que usted nos cuente un poco de su vida, de su historia, ¿verdad?, cómo ha sido. Claro que sí, como verdad, toda persona que hemos recibido a Jesús, siempre hay un antes y un después. Pues el antes mío, ¿cómo le podría decir? Está lleno de muchas situaciones, digamos, de pecado, de cosas que en realidad se practicó, como a veces uno dice, no es malo tener una novia, y yo no tenía una, tenía varias. Entonces, y dentro de esas varias, no solamente eran novias, le llamamos en ese tiempo querinovia, no sé cómo le llamarán ahora en el mundo, pero siempre hay cosas, ¿verdad?, que el Señor nos ha venido trabajando, nos venía trabajando. Yo soy, digamos, hermano de 11 hermanos más, somos 12. ¡Qué hermosura! Sí, los 12 apóstoles decían alguien. Sí. Entonces, esos 12 hermanos, ¿verdad?, somos de la ciudad de Darío, departamento de Matagalpa. Nosotros a la edad de 8 o 10 años migramos acá a Managua. Fui criado, ¿verdad?, a través de mis hermanas. Mamá murió cuando yo tenía 2 años, ¿verdad? Papá se lanzó a lo que es el licor. Entonces la responsabilidad quedó a mis tíos, a mis hermanas mayores. Y entonces en ese momento, pues, lo hacemos un cambio para acá a Managua. Estando acá en Managua es un poco más de libertad, digamos, en teoría, o digamos, o libertinaje. Crecí, cuando estaba en primero o segundo año, entré a estudiar de noche. En la noche, ¿verdad?, hay bastantes, no amistades buenas, sino compañeros que se acercaban prácticamente. Nunca probé droga, pues, me lo ofrecieron, pero gracias a Dios no me permitió eso el Señor. Y eso sí, me introdujo en todo el mundo de pleitos. En ese tiempo, hace 18 años, había proliferación de lo que es las pandillas. Recuerdo que estaban los famosos come muertos, pero famosos en el sentido de lo malo. Se metían a los colegios a robar, parte tenía amistades con ellos. Entonces,
armábamos pleitos en los colegios, en Dula Sequera en ese tiempo, así se llamaba, hoy se llama 1 de Mayo. Entonces fue todo un alboroto. Recuerdo que antes de conocer al Señor, un día antes estábamos programando o digamos organizando maldades para ir a matar a alguien. Y el Señor no lo permitió, porque ese mismo domingo, antes de llegar ese día de semana, el Señor me dijo: mi hermano, vamos donde el pastor Francisco Solórzano. Yo no lo conocía. Ay, ¿qué voy a ir a hacer ahí? Que no sé qué cosa. Eso es aburrido, eso anda vos. El asunto de que él me llevó un domingo, el pastor Francisco estaba predicando, y cuando él comenzó a predicar, él dijo: hoy no vino a predicarle a la banca, sino vino a predicarle a tu corazón. Y sentí que entró algo. El Espíritu Santo comenzó a hacer como un toque. Entonces me dice mi hermano: creo que deberías de aceptar a Jesús. Entonces yo le digo: quiero aceptar a Jesús allá en la iglesia Monte Calvario, donde yo he crecido, me han llevado, pero allá lo voy a aceptar. Entonces el domingo siguiente yo fui a Monte Calvario, recibí a Jesús en mi corazón, y ya no hice la maldad que iba a hacer, porque el Señor vino, regeneró mi espíritu y bendijo mis pensamientos, porque en ese tiempo yo había dejado de estudiar, 2º año estaba en ese tiempo. Comenzó a ordenar mis pensamientos cuando recibí a Jesús. Saqué mi 5º año, luego entré a la universidad, saqué mi carrera, y gracias a Dios hoy somos profesionales, ¿verdad? Hoy se lo debemos todo lo que somos al Señor. Entonces ese es nuestro escenario pasado. Un escenario donde prácticamente, que si el Señor a mí no me hubiera alcanzado, estaría en una cárcel, estaría muerto, o a saber qué haber pasado, que se yo, en sillas de ruedas. Hay muchas personas que yo conocí que anduvieron en vagancia, hoy no están, ya murieron. Y a la edad de 30 años, 27 años murieron. Otros están en la cárcel y otros quedaron en silla de ruedas. Y lo más triste de irse, ¿verdad?, es irse sin el Señor. Así irse en medio de esa vida de desorden, de pecado, Así ¿verdad?, es. de separación de Dios. Pero qué bueno que Dios ha sido maravilloso con usted, porque le dio la oportunidad, ¿verdad?, de poder, bueno, justo un día antes de que iba a cometer algo tan terrible como quitarle la vida a alguien, ¿verdad? Y no se sabe en qué podía terminar eso, pero Dios lo libró, ¿verdad?, de eso, y bendito Dios por eso, ¿verdad? Damos gracias a Dios. Así es. Y pastora, creo que la gente que nos está escuchando, creo que hay un mensaje de esperanza. El Señor dice que vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Amén. Y a veces quizás no hemos perdido cosas materiales, pero quizás hemos perdido la paz, hemos perdido el amor, hemos perdido la fe, hemos perdido la esperanza. Y Jesús es el experto recuperador en todo ese tipo de cosas que pueden y apoyan el alma a poder acercarse a Él. Entonces, cuando uno se acerca a Jesús, yo mismo lo he experimentado, regresan esos sueños, regresan esas metas, regresan, como dicen, ese deseo de avanzar, de superar y poder transferirle también a otro esperanza, porque en este mundo, y más en esta situación de nuestra nación y en otras naciones de la tierra, necesitan una palabra de esperanza, una palabra que los aliente, que los anime, que los conforte y que los bendiga, porque la palabra del Señor vino a bendecir, dice, Amén. Vino a traer bendición a través de su Hijo Jesucristo. Hay personas que están en este mundo de oscuridad, el mundo de las tinieblas, y no se atreven a salir de ella porque dicen: no, yo tengo que cambiar primero para después buscar del Señor. Porque dicen: no, si es que si yo le acepto, yo voy a estar jugando con Él, dicen, y entonces no, mejor cambio primero. Pero esas personas están equivocadas, porque solo podemos cambiar con el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Solo con el poder, y este Espíritu Santo, ¿cuándo lo tenemos? Cuando nosotros recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. De lo contrario, pues muchos están luchando en sus propias fuerzas, queriendo salir de esa vida, pero no podemos, porque necesitamos la ayuda del Señor. Así es. Creo que voy a usar una ilustración bastante conocida. Por ejemplo, si usted tiene una computadora y esa computadora fue creada y diseñada con programas,
Entonces, si esta computadora no se conecta a una corriente eléctrica, no va a funcionar, más si está descargada. Sí. Entonces, así pasa con el ser humano. Cuando el ser humano se conecta a Dios, comienza a usar el programa de avance, el programa de superación, el programa el que te dice el Señor, todo lo puedes conmigo. Amén. El programa que te dice, bueno, naciste para triunfar, yo en la cruz del Calvario derramé mi sangre por ti, tenés valor, tenés cosas que alcanzar, tenés que predicar el evangelio. O sea, no naciste para ser malo, no naciste para vivir en desgracia, para vivir en derrota. Amén. Sino con una mentalidad diferente. Es como que el Señor viene, cuando alguien se conecta al Señor y lo recibe, te da un espíritu de, ¿cómo te podría decir la palabra? De superación en el ámbito espiritual y también en todos los ámbitos. Entonces, y no hay circunstancia que a nosotros no nos pueda decir, no puedes hacerlo, porque la Biblia lo dijo y lo enseña que con Él todo se puede. Amén. Que para Él no hay nada imposible. Jesús, el propio Jesús declaró que al que cree, todo le es posible. Y dice también Hebreos 11:6 que dice que la fe, dice que al que cree, dice que al que el Señor cree, dice que le agrada a Dios cuando una persona le cree y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Cuando lo buscamos con fe, con pasión, derramamos nuestro corazón y somos sinceros ante los ojos de Dios, porque es fácil decir, Señor, hemos pecado, hemos fallado, hemos hecho lo malo, entra a mi corazón. Y yo creo que ese es lo primero que debemos de hacer para poder recuperar esa identidad que hemos perdido. Amén. Bueno, detrás de esto, ¿verdad? Porque siempre tiene que haber personas que oran por nosotros. Entonces, detrás de esta decisión que usted tomó esa tarde, esa noche, detrás de Dios es el que pone en nosotros, dice el querer como el hacer. Y también dice que la palabra de Dios que no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Entonces hablo de que detrás de esto tiene que haber oración, ¿verdad? De alguien. Y bueno, en este caso, usted quedó muy bebé, un niño cuando murió su mamá y tuvo que criarse con sus hermanos, con los tíos. Pero en esta crianza, en esta persona con la que usted quedó al cuidado de su vida, ella le habló del Señor en su niñez. Claro, desde luego, ¿verdad? Esa es una parte muy importante, ya que había una hermana que ya se había convertido al Señor, ella oraba, ella es la única que comenzó el evangelio, y ella oraba para que yo viniera a los pies de Cristo, porque ella miraba también en la situación en la que andaba. Entonces me miró sacar cuchillo, un machete una vez que íbamos a pelearnos con alguien, y ella comenzó a orar. Entonces le digo, Señor, hace algo, tocarlo, no es que a mi hermano le pase algo. El asunto que ella me ha querido y otra hermana como un hijo. Entonces sus oraciones, ella decía, quiero verlo predicando. Bendito Ese era, Dios. o sea, yo soy el producto o yo soy el resultado de las oraciones de ella. Amén. Porque hay alguien que siempre dice uno, estoy solo, pero no estamos solos. Hay alguien que está orando, está intercediendo, está pidiendo para que hay cosas que se den visiblemente hoy, el día de hoy. Entonces, yo le doy gracias a Dios, gracias a ella, porque yo soy el fruto de esas oraciones. Amén. Entonces, mi hermana nunca me dejó de decir, anda a la iglesia, mira, la Biblia dice esto, orando por mí. No entendía la oración, llegaba chiquito donde ella, oraba por mí, vos vas a ser predicador. Me decían, vas a ser predicador, y gracias a Dios, ahora no me aguantan, ¿a qué hora me dan el púlpito para predicar? Entonces es un deseo de predicar el evangelio, tanto en los buses también, en cualquier lugar donde de predicar de Jesús, porque es una pasión que el Señor nos mandó, como le dio usted al inicio. Dice, por tanto, y vayan y prediquen el evangelio, hagan discípulos a las naciones. Amén. Entonces, creo que ese es un mandato, ese no es una opción, y es un mandato que va acompañado de amor, va acompañado de un respaldo sobrenatural. Amén. Del Señor en nosotros. Entonces, regresándome, ¿verdad? A eso, que la pregunta que usted me decía, si alguien no ora por nosotros, estamos, como dicen, en problemas. Siempre hay alguien que está orando por nuestra vida, y yo soy el fruto de esa oración de mi hermana, oraciones y ayunos, vigilia. Entonces yo recuerdo que yo no entendía, ese llegaba y me estaba orando, Señor, salvarlo, tocarlo, llenarlo, bendecirlo, que no sé qué, abrirle puertas. Y en realidad aquí estoy. Hoy el Señor me ha permitido
estoy invadiendo el país con congresos, con cruzadas, y faltan muchas naciones de la tierra por hacer. Creo que Dios nos va a permitir, por su gracia y por su favor que ha puesto en nosotros, hacer eso para su gloria. Amén. Qué importante es la oración. La oración de una madre, ¿verdad? Porque tal vez en este momento nos puedan estar viendo personas que, tal vez una madre que está sufriendo por el hijo, que tal vez ande en la misma situación que usted andaba en ese tiempo. Y en este caso, pues, fue una hermana la que tuvo que estar guerreando por él, por su hermano, pero igual ese corazón intercesor, ya sea de una madre, de una hermana, de una tía, de una abuela, o aún de aquellas personas que simplemente oran por las almas perdidas, aunque no sean nada, esa oración siempre llega al Señor. Amén. Y nosotros somos frutos de, como dice él, de esas oraciones. Y hay personas que tal vez no dicen, pues alguien oró por mí, ni saben quién oró por ellas. Pero lo que hoy están pasando, la bendición que hoy están recibiendo, el haber sido alcanzados por el Señor Jesucristo, es el fruto de una persona que oró por usted. Una persona que en su corazón estaba el anhelo de verlo salvo, de verlo trabajando para el Señor, de que su alma fuera salva, porque eso es lo más importante. Amén. ¿Verdad? Que el alma se salve y que nosotros podamos ser instrumento en las manos de Dios para ir y llevar ese evangelio a toda criatura, a todas partes. Bueno, me imagino, bueno, si podemos ahondar un poquito, ¿por qué fue que decidió? Porque iba a la iglesia, ya conocía del Señor porque su hermana le había hablado, ¿verdad?, del Señor. Pero ¿en qué momento fue que se desvió y cómo fue que empezó a involucrarse con personas que lo desviaron del camino correcto? Creo que uno puede estar yendo a la iglesia, inclusive haber nacido en un hogar cristiano, con bastantes fundamentos morales, espirituales. Es lo mismo que pasó con Moisés. Moisés, criado en las mejores universidades de Egipto, con la mejor educación. Dios tenía un trabajo que hacer con él, liderar un pueblo, sacar un pueblo de la tierra de Egipto, pero Moisés necesitaba unas herramientas o una experiencia, que es ahí donde está, que no lo dan los títulos, no lo dan la educación, no lo dan la formación, lo dan las experiencias con Dios. Y creo que a mí me hacía falta esa experiencia, un encuentro. Cuando hablamos de un encuentro, como cuando Pablo también se encontró con Dios, una revelación a nuestro corazón, porque hay una palabra que puede estar en nuestra mente, que te dicen, hace, mira, pero creo que el tiempo de Dios es perfecto. Y a raíz de que logré introducirme a estudiar en la noche, por compañeros de colegio, ahí comenzó las amistades, comenzaron, y uno tocadito al mal. Mi abuelo cuando estaba chiquito me decía, el hombre para ser hombre debe tener 3 cosas: debe hueler a tabaco, aguardiente y a mujer. Oh. Ese era un lema para mí en el mundo, entonces el que tenía más novias. Entonces hay principios que a uno como que que son malos, si uno los aplica y no te llevan a ningún buen resultado. Entonces eso pasó, de luego vino el evangelio, mi hermana diciéndome, pero no había esa experiencia con el Señor, entonces no había ese encuentro con Él. Creo que no es a través de un conocimiento nada más el evangelio, es a través de una experiencia, que donde vos y yo nos encontramos con el Señor, donde el Espíritu Santo viene y hace un trabajo que no lo hace nadie más que Él, es el que convence. Amén. De justicia, de pecado y de juicio. Entonces creo que el Espíritu Santo estaba trabajando, buscando el tiempo oportuno, el momento oportuno, y aquí en Monte Calvario llegó ese domingo, estaba el pastor Pedro Delgado de Colombia, que está bajo cobertura de Satirio dos Santos, recibí a Jesús, y luego otros pastores me recibieron, y Dios me ha permitido de ahí en adelante trabajar con ministros a la par, aprendiendo de ellos,
Y seguimos aprendiendo, pastora. Así es. Y seguimos aprendiendo hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, porque decía el apóstol Pablo que nosotros tenemos que seguir siempre con nuestra mirada para la meta, ¿verdad? A la Amén. meta final, que para alcanzar, bueno, hasta alcanzar la meta que el Señor tiene para nosotros, la que nosotros pues confiando por la fe, hablábamos, La fe. ¿verdad? Al principio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces nos mantenemos ahí como viendo al invisible, decía él, ¿verdad? Caminando hacia la meta que nos tiene preparada ahí el Padre para ese día que podamos encontrarnos ahí con Él. Y mientras estamos aquí en el mundo, pues aquí estamos exentos, ¿verdad? No estamos exentos a que podamos fallar. Así Por es. eso debemos de mantenernos siempre tomados de la mano del Señor, no decaer en ningún momento y mantener nuestra fe siempre viva y alimentándonos, ¿verdad? Y como decía mi hermano Félix, qué bonito que nosotros podamos tener ese verdadero encuentro con el Señor Jesucristo, cuando realmente uno siente, bueno, como le pasó al apóstol Pablo, que lo tumbó del caballo, ¿verdad? Lo dejó ciego, porque Él nos quiere cambiar la visión Así también, es. ¿verdad? Esa forma de botó el caballo, esa tipología, es como que Dios te está diciendo, yo soy más grande que vos. Ujú. O sea, estás lanzándote en contra mía. Yo tengo mejores proyectos para tu vida que el que puedas tener vos. Amén. Entonces, creo que es ahí donde entra el proceso de humildad, de reconocer que necesitamos de Dios. Reconocer que sin Dios no vamos a correr muy largo. Pero con Dios vamos a llegar al final de nuestros días y vamos a contar las maravillas, como decía el salmista, que dice, yo no moriré, sino que viviré para Amén. contar las maravillas del Señor que ha hecho en nosotros. Entonces, creo que eso es muy interesante lo que hablé sobre el caballo, que el apóstol venía manejando, iba con unas ideas ahí todas raras, Ujú. y el Señor se metió en el camino y le cambió la vida, le cambió el destino, como a muchos de nosotros, y como me lo cambió a mí, se la cambió a usted en algún momento, a Amén. todos. Amén. Siempre Él hace cosas nuevas y cosas buenas en nosotros. No, y el apóstol Pablo, bueno, Saulo de Tarso, en ese tiempo, él creía que estaba haciendo lo correcto, que es lo que a veces nos pasa a nosotros también, Correcto. ¿verdad? Sí, porque Sí. creemos que lo que hacemos es lo mejor y que es lo correcto, que eso es lo que nos compete a nosotros. Y al final, dice la Biblia, somos sabios en nuestra propia opinión. Ujú. Pero cuando dejamos que el Señor guíe nuestras vidas, las cosas cambian y es cuestión de tiempo el éxito. Amén. Bueno, entonces nos contaba que desde que aceptó al Señor Jesucristo, desde ese tiempo ha estado fiel al Así Señor, es. no se ha separado de Él. Y qué bueno, ¿verdad? Porque a veces hay personas que, bueno, el Señor nos rescata y de repente volvemos, ¿verdad? Otra vez. Hay momentos, sucio. ¿verdad?, también de bajas espirituales. No lo vamos a negar, tampoco somos superhéroes. Sí. Hay momentos que nos debilitamos, pero la Biblia dice en el libro de los Hebreos, diga el débil, fuerte soy. Amén. También dice que los héroes de la fe sacaron fuerzas de su debilidad, se hicieron fuertes en batalla. Y estoy diciendo esto porque quizás alguien que nos esté viendo hoy está tal vez pasando momentos de decir, ay, el hermano nunca ha caído, ¿no? Y yo estoy aquí más bien para decirle que hay esperanza en el Señor, que hay fuerzas en el Señor y que aquí no es el más fuerte el que no cae, sino el que aún cayendo se levanta cuantas veces sea necesario. Amén. Para poder seguir este camino, porque en este camino, como dicen, hay bastantes situaciones difíciles, pero Dios nos va a seguir de la mano a la par de nosotros, bendiciéndonos y dándonos la victoria que necesitamos. Sí, en la medida en que nosotros reconocemos nuestra debilidad, ¿verdad? Entonces es cuando el Señor se fortalece, dice, bástate mi gracia, porque yo me perfecciono en tu debilidad. En la medida que nosotros reconocemos que somos débiles, ¿verdad? Es cuando Él puede venir a fortalecernos, porque nosotros no dependemos de nuestra fuerza, sino que dependemos de Él, ¿verdad? Así es. Entonces, lo importante es que nosotros seamos humildes,
Amén. delante del Señor en reconocer, ¿verdad?, que necesitamos de Él, que sin Amén. Él nada somos. Vamos a seguir conversando con nuestro hermano Félix y vamos a ir a una pausa, pero regresamos enseguida con ustedes. ¿Quién irá abriendo caminos, forjando mejores destinos, pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá? Asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. ¿Quién irá a esos hombres tan desesperados? ¿Quién irá a esos matrimonios acabados? O ese niño que está solo sin hogar, esperando que alguien le ame. Necesita Dios, Necesita Dios. hombres de valor, esforzados, hombres de valor, Hombres de que cumplan valor. promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Heme aquí, Señor, rindo mis derechos. Hoy vengo dispuesto a trazar pautas de amor para la humanidad. Hoy aquí Hoy aquí asumo ese reto, asumo ese reto y me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón. hombres de valor, necesita Dios. Necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, Hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas. que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de valor, Hombres de valor. hombres de valor, Hombres de valor. necesita Dios. Necesita Dios. Hombres de valor, esforzados, Hombres de hombres de valor, que cumplan promesas, que cumplan promesas. que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres de Hombres de valor, necesita Dios. Hombres de valor. Estamos de regreso, amigos televidentes y hermanos que nos están viendo a través del programa Sobre la Roca, el programa que presenta el Ministerio Hombres y Mujeres de Valor. Estamos conversando en esta tarde con el pastor Félix. Él nos está contando, nos ha contado parte de su niñez, de su adolescencia, y que como él vino y un día decidió recibir al Señor Jesucristo en su corazón. Y vamos a seguir conversando, que nos cuente qué ha hecho pastor desde ese tiempo, ¿verdad? ¿Y cómo fue que llegó este ministerio de Alcanzando Multitudes? Para a ver si nos cuenta un poquito cómo fue que empezó este ministerio, cuánto tiempo tiene y qué está haciendo ahorita. Ok, Alcanzando Multitudes, pues en realidad
Primero hubo un antecedente con un ministerio que levantamos que se llamaba Jóvenes de Multitudes. Estaba predicando de repente un pastor en nuestra iglesia y habló acerca de multitudes. Y yo sentí como que el Espíritu Santo encendió un chispazo en mi corazón y que me dijo, jóvenes de multitudes. Eso hace cuando tenía 22 o 23 años, recuerdo yo en ese tiempo. Entonces comencé a levantar un equipo. Comenzamos con 3 personas, con 5 personas, con 7 personas, con 9 personas, con 20 personas. El asunto es que el ministerio comenzó a trabajar con los jóvenes, a ganar almas, a hacer congresos, a hacer cruzadas. Luego hubo una pausa. Dije yo, pausa y volvemos. Pasó un tiempo. Luego hace 2 años, si no más recuerdo, regresé a trabajar como más de lleno al Señor. Y el Señor me inquietaba de cómo hacer esa transición. Entonces hicimos la transición de jóvenes de multitudes a alcanzando multitudes. Entonces ahí de hecho ya hay un historial de trabajo. Entonces alcanzando multitudes ya tiene su tiempo, ¿verdad? Trabajando, nada más que hoy lo hacemos con otras personas más adultas. Ya no hay tanta juventud, muchos están casados, tienen hijos, tengo una bebé de 3 años, ¿verdad? Es una bendición. Y desde luego, ¿verdad? El ministerio trabaja ahorita con congresos en las iglesias, se le da herramientas a los pastores. Se trabaja con el pastor Francisco Solórzano, con los congresos empoderando en la fe, en el crecimiento a la iglesia, con el pastor Roberto Sarria. El pastor Roberto Sarria es un pastor de aquí en Nicaragua que tiene más de 10 libros escritos, una iglesia creciente, el cual el pastor Roberto Sarria, por ejemplo, a los pastores y ministros que nos ven el día de hoy, pueden abocarse con nosotros. Se trabaja de esta manera. Por ejemplo, vamos a la iglesia, por un congreso de escuela de intercesores, un ejemplo, para saber orar, por qué orar, de qué manera orar, bajo qué los términos de la palabra dice cómo debemos de hacerlo. Entonces el pastor Roberto Sarria se organiza, nosotros como ministerio organizamos lo que es la parte de la logística con él. Entonces el pastor Sarria llega a la capacitación por 3-4 horas, luego el pastor de la iglesia se le dé el libro, ¿verdad? Compra el libro de escuela de intercesores. Yo sé que el Señor me escucha con la pastora Yajaira Sarria. Entonces el pastor queda entrenando a la iglesia por 12 meses, un discipulado de escuela de intercesores. Entonces cada persona que adquiere el libro, ¿verdad?, a un costo simbólico, entonces esa persona se queda con el libro. Si es afecta a la familia, si es para la familia, cómo orar con la familia, cómo orar por la iglesia, cómo orar por el ministerio. Eso es prácticamente un beneficio al pastor. Claro. El pastor ya no va a tener diciendo, pastor, oré por mí, sino que la persona se va a hacer una persona especializada en el área de la intercesión, de la guerra, de la adoración, porque hay 3 niveles de la oración, la adoración, la intercesión con los hombres y la guerra espiritual contra Satanás. Entonces es una forma, cuando el conocimiento aparece, decía John Maxwell, aparecen las oportunidades, hay expansión. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a veces vamos a comprar un libro de, de teología, es bueno. Comprar un libro de matemáticas, por ejemplo, vale $10. Un libro de la carrera cualquiera de contabilidad, o sea, hay que comprar, invertir. Y a veces nosotros no nos gusta invertir en nuestro conocimiento espiritual. Amén. Hombres que han avanzado y Dios les ha permitido iglesias crecientes y a través del tiempo hemos visto sus resultados. Entonces es una manera que el ministerio Alcanzando Multitudes apoya a las iglesias, a los pastores, a los ministros interesados en crecer, ¿verdad? De esa manera hay para la familia, hay para gente para avanzar, cómo superar, cómo levantar aún empresas. Entonces es un compendio que el pastor Roberto Sarria tiene. Es una vida de historia, de trabajo que él tiene y los plasma en los libros. Entonces es importante a veces como saber usar lo nuestro y darle la importancia, porque a veces hemos caído mucho consumismo. Predicadores de afuera que vienen, hay que seguir haciendo los congresos, ¿verdad? No estoy en contra de eso. Cobran $15, $20 y ¿qué les queda? No hay material. Sí. Entonces, creo que la idea que tenemos junto con el pastor Roberto Sarria y el ministerio Alcanzando es discipular la nación. Que, pagas $10, pero vas a pagar $10 por el libro. Un ejemplo, pagas $15, pero te va a quedar el libro. O sea, entonces, no vas a ir a invertir $15 por ir a un lugar a escuchar a alguien 1 hora, adiós y nos vemos. Y no te va a quedar nada. Entonces, creo que la iglesia del Señor tiene que ser inteligente.
tiene que invertir inteligentemente, ¿verdad?, sus recursos para el crecimiento de sus iglesias. A los pastores yo les hago un llamado, ¿verdad? De esa manera se trabaja el ministerio alcanzando multitudes, así como también congresos, ¿verdad? Que de repente me dice un pastor, mira, yo creo que me hagas un congreso aquí gratuito. La mayoría de nuestros congresos son gratuitos, ¿verdad? Si llegamos 2, 3 pastores, predican, pero al final cada día voy sintiendo como que sigue después. Entonces me lo decía el pastor Sarria, que sigue después de un congreso. Hay seguimiento. Eso es lo que permite el discipulado. Hay un discipulado también que se está trabajando que se llama Actívate, que es para iglesia crecimiento, es para trabajar en los hogares. Son 19 encuentros, 4 meses, y es de manera virtual. Cuesta $30, ¿verdad? Voy a decir el precio acá, y te dan el libro. Pero te instalan una app en tu celular y automáticamente, virtualmente, uno está aprendiendo desde su celular. Entonces ahora no hay forma de decir, no tengo acceso a avanzar, no tengo acceso al conocimiento. El conocimiento está a un clic de nuestra distancia, como dijo alguien. Esa es una forma en que el ministerio está trabajando con el área del discipulado, ¿verdad? De congreso, evangelismo en las calles y evangelismo masivo con las cruzadas. Casualmente estuvimos en La Paz Centro este sábado con la gente del CNP y Asambleas de Dios haciendo una cruzada en el Parque Central, que fue un éxito. Bendito Dios, alcanzando multitudes. Así es. Y también, pastora, nos pueden buscar en nuestras redes sociales, en Facebook como Alcanzando Multitudes, en Twitter, Instagram y en nuestra página, ¿verdad?, web que tenemos ya, www.alcanzandomultitudes.org. Nuestra visión, ¿verdad?, es esa, proveerle herramientas a la gente, a los pastores, a los ministros en este país y en otras naciones que Dios nos permita llegar. Y así están cumpliendo con la gran comisión. Así ¿verdad? es. Con esta parte Así es. que dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado. Señor, es algo bien interesante que si el Señor Jesucristo muere en la cruz, fue un solo momento. Pero si Él no hubiera hecho discípulos, ¿qué hubiese pasado con nosotros? Entonces es aquí la importancia del discipulado. Es bonito predicar, pero si nosotros no hay una generación que venga y pueda, que otras generaciones puedan seguirnos a nosotros, digamos, después de nosotros, ¿qué sigue? Hubo una generación, dice en el libro de Josué, que se perdió. Que se perdió. Entonces, creo que hay una necesidad urgente de discipular, no de entretener a la gente. Hacer cosas que perduren, hacer cosas que puedan transferir a siguientes generaciones. Que va a decir, hombre, gracias a esa gente que tuvo en el pasado, que discipularon, que entrenaron, nos equiparon, nos dieron herramientas, hoy somos lo que somos. Entonces, la iglesia tiene que dejar un legado, y el mayor legado es el discipulado que nuestro Señor Jesucristo Amén. hizo. Podemos hacer milagros y sanidades, y el Señor lo hace a través de sus hijos, a través de sus siervos, pero el discipulado, ¿quién lo va a dar? Somos nosotros, la iglesia, los pastores, los líderes, los 5 ministerios, ¿verdad? Que para eso fuimos levantados, para discipular, entrenar, equipar el cuerpo de Cristo. ¿Para qué dice? Para la obra del ministerio. Entonces hay una gran responsabilidad de predicar, pero también discipular. Claro, porque ¿qué pasa después? Hay muchas personas que, digamos que como que se abortan, ¿verdad? Los niños, los espirituales, que en el momento que reciben al Señor Jesucristo, bueno, son niños espirituales, pero ¿qué pasa? No se les da el alimento que realmente ellos necesitan para crecer fortalecidos, para crecer vigorosos y que puedan soportar las tentaciones. Así es. Todo lo que pasamos. El apóstol Pablo habla acerca, le dice, vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, el discipulado es parte de una formación. Dentro de la escuela del pastor Actívate, del pastor Roberto Sarria, dice, el don te eleva, pero el carácter te mantiene. ¿Y quién es el que te da el carácter? El discipulado. Así es. Y el carácter lo vemos en los apóstoles. Pedro de repente estaba negando a Jesús, pero lo vemos después, más adelante, años más adelante, muriendo en la cruz. Eso se llama carácter, eso se llama compromiso. ¿Y quién se lo dio? Fue el Señor en su discipulado por 3 años y medio en la tierra. Amén. Entonces, un momento no es suficiente, una prédica no es suficiente, un aniversario no es suficiente, no es suficiente. Entonces tenemos que entrenar a la gente, equiparla, o sea, con lo poco o lo mucho que el Señor nos ha dado,
¿verdad? Y hay tantas herramientas, tantos ministros que hoy van adelante en este proceso. El pastor Roberto Sarria está trabajando también con la gente de César Castellano de Colombia. Entonces, un modelo que entran 8,000 personas a un lugar a entrenarse y salen 8,000 después. Es una iglesia creciente. Entonces, creo que Jesús vino a salvar, no vino a perder, vino a invertir. Entonces nosotros tenemos que invertir, así como el Señor vino a salvar, invertir nuestro tiempo, nuestros recursos en cosas que perduren y que puedan elevar las próximas generaciones a cosas mayores de lo que hoy nosotros estamos haciendo. Amén. Qué interesante que nosotros podamos sentir esa pasión por enseñar a los demás, ¿verdad? Porque a veces somos egoístas y nos conformamos con que yo lo sé. Y nosotros no queremos transmitir el conocimiento a otras personas por el mismo egoísmo, porque no, yo quiero acaparar todo porque yo soy la que quiero enseñar. Yo quiero que siempre me llamen a mí para enseñar. Y no debe ser esa nuestra actitud es capacitar, ¿verdad? Creo que a mí me ha impresionado un poco y a la misma vez admiro mucho a este pastor, porque él me dijo, Félix, la idea es discipular la nación, no importa la denominación. Y ahí está me enseñando muchas cosas, porque la idea, me dice, Cristo no vino a morir aquí por denominaciones, murió por gente, murió por personas, y nuestro objetivo son la gente. Entonces el objetivo es ganar gente. En Nicaragua hay un índice de crecimiento de salvación tremenda. Es el cuarto país que gana más en Latinoamérica, en Centroamérica. Primero es Guatemala, después sigue Honduras, tercero Nicaragua y cuarto Costa Rica. Entonces, el problema de Nicaragua no es ganar, el problema de Nicaragua es retener. Amén. Y la retención está en el discipulado. ¿Por qué? Porque la columna vertebral de ganar alma es discipulado. Si no hay discipulado, usted lo dijo, en las primeras 72 horas un bebé se muere. Sí. Hay que cuidarlo, hay que ayudarlo. Entonces, de diferentes maneras lo podemos hacer. Entonces, creo que hay que levantar un equipo de entrenadores en las iglesias. La iglesia tiene que ser un centro de entrenamiento. Amén. Eso es lo que debe ser para salir a la calle. Porque las almas están en la calle. Amén. Y darles ese alimento, como dice también la palabra de Dios, la leche no adulterada. No adulterada. Porque eso es muy importante, porque a veces venimos escuchando personas que vienen con doctrinas que realmente no son las correctas. Y por eso, bueno, la palabra de Dios nos dijo el Señor Jesús en Juan que el Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad. Y por eso siempre debemos de estar, pedir la guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque también, Él dice también en su palabra de que lo escudriñemos todo, Sí. ¿verdad? Amén. Que retengamos lo bueno y desechemos lo malo. Pero de repente, si nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, alguien nos puede engañar. Puede engañar. Alguien nos puede engañar y nos puede hacer creer que esa es una buena doctrina, que es una sana doctrina, porque nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra de Así Dios. es. Eso nos permite, ¿verdad? El discipulado permite eso. Darnos información, darnos formación, ¿verdad? Y generar carácter. Porque eso es muy importante lo que usted está hablando. Hay tantas falsas doctrinas que se están levantando, tantas herejías. Y podemos también aún identificar, porque tal vez en el mundo cristiano no hay no hay herejías, digamos, sino lo que hay es entretenimiento. Y no estamos haciendo cosas que podamos dejarle a la futura generación. Y ese es el enfoque también, pastora Nubia, que dentro de la iglesia podamos estar cargados de actividades, haciendo de todo, pero no cumpliendo eso. Y ya me he encontrado con gente de la iglesia, hacemos de todo, ganemos como podamos, pero no hay una visión. Y si no hay visión, no hay dirección, hay desenfreno. Amén. Cada quien hace lo que quiere. Así es. Sí, porque, bueno, en las iglesias, ¿verdad? Nos llenamos de actividades a veces, pero son actividades efímeras. Pasó una conferencia, Viene y otra, ya estuvo, y viene otra. viene otra actividad, y así vamos. Pero la verdad es que, ¿y cuánto cuesta esa consolidación? Porque la perseverancia en esto cuesta mucho. Hay personas, ¿verdad?, que empiezan, dicen, sí, me voy a discipular, pero de repente por cualquier obstáculo, cualquier cosita, ya no siguieron, ya no seguimos. Y esto de la perseverancia es algo de que nos impide muchas veces, a veces pues
Hay personas que nosotros tal vez empezamos a discipular y de repente ellas, ¿verdad? Por los afanes, porque nos afanamos, porque es que hoy tuve una cosa, es que fíjese que la otra semana es la otra, y entonces vamos en tantos afanes, ¿verdad? De la vida, y vamos dejando a un lado lo más importante, que es el conocimiento de la palabra de Dios, porque dice también el Señor, dice, mi pueblo perece porque le faltó conocimiento, por falta del conocimiento. Entonces lo más importante para nosotros, la prioridad debe de ser esto, el querer. Bueno, para los que nosotros siempre estamos aprendiendo. Así es. O sea, no es de que ya uno, Lo sabe porque todo. estamos nosotros hablando aquí, nosotros no nos vamos a seguir discipulando. Tenemos que El seguir. del discipulado, perdón, es algo que tiene que ser siempre, hasta que el Señor venga por nosotros. Amén. Siempre vamos a estar aprendiendo. Porque también en la palabra de Dios, hoy nosotros leemos un versículo y nos dijo una cosa, pero usted viene y lo lee mañana y ahí usted encontró otra cosa, ¿verdad? Amén, así Entonces ha la pasado. palabra de Dios es así. Así es. Entonces nunca vamos a decir, no, yo ya conozco toda la palabra. Dice un pastor, el Señor me hace trampa siempre. Ahí leo uno y después encuentro una interpretación, de repente otra. Y el Espíritu Santo es el que dice que nos guía a todo conocimiento. Algo muy importante que decía Martin Luther King dijo, si no puedes volar, corre. Si no puedes correr, Camina. trota o Sí. camina. Y si no puedes caminar, arrástrate. Pero siempre lo que hagas, muévete hacia adelante. Amén. Entonces creo que el esfuerzo, me habló algo bien interesante usted, la perseverancia en lo bueno va a tener un resultado poderoso. Dice el Señor en Lucas 18 acerca de su venida. ¿Hallará fe el Hijo del Hombre cuando regrese a la tierra? Otra versión dice, hallará perseverancia el Hijo de Dios cuando regrese a la tierra. Entonces el discipulado, además para entrenar a otra gente, nos permite a nosotros, es como un doble impacto. Te doy y el Señor me da. Me permite perseverar a mí mismo como discipulador hasta el regreso de su venida o al regreso que yo me vaya con Él. Entonces es algo bien impactante y el amor de muchos se enfriará, también dice. Amén. Entonces, pero el que persevere hasta el fin. Entonces habla de perseverancia. Amén. Sí. Entonces es importante la perseverancia no solamente en la vida diaria, porque nos permite hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces creo que es clave y más que clave es el discipulado, porque ¿de qué sirve haber recibido a Jesús si me voy a perder? Mejor no lo había conocido nunca. Amén. Y no tengo quien me ayude, quien me enseñe, quien me eduque, quien me forme. Entonces es importante, pastor, a esto los pastores tienen que sensibilizarse y buscar un método de trabajo que esté en la Biblia ya y trabajar fuertemente. El pastor de Asamblea de Dios, Pedro Pablo Rojas, en una de sus predicas habló de eso, porque inician 80 personas en un discipulado, inician y terminan 20. Así es. Es tremendo eso. Sí. Que Dios nos ayude. Yo sé, él tiene una lucha tremenda en la Sí. iglesia, por eso siempre está llamando él a que uno tenga que discipularse. Así es. Tenemos que discipularnos. Pero a veces la perseverancia falta en el que recibe el discipulado, y a veces la persona que está discipulando también se cansa porque está tratando y no ve interés en las personas. Entonces de repente como que cae el desánimo y uno dice, ¿para qué voy a estarme yo preocupando si ni ellos se preocupan? Pero la verdad es que cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios y estamos conscientes de esta palabrita que el Señor nos ha mandado a hacer, nosotros no podemos conformarnos, no podemos quedarnos tranquilos, ni decir, bueno, si ellos no se preocupan, yo tampoco. Yo ya sé, me preocupo yo por conocer y ellos pues que es su problema. Hay un texto en la Biblia que dice, forzalos a entrar. O sea, insistí. Hay que ser insistente en esto. Dice la Biblia que el que no desmaya en su tiempo cosechará, cuando Amén. somos insistentes. Entonces creo de que pastores, si las iglesias todavía no les ha dado el resultado, hay que seguir insistiendo. Hay que ponérselo de una manera, de otra manera, cambiarle la forma, pero no el fondo, ¿verdad? Amén. Porque a veces las estrategias pueden variar en las iglesias, hacerlo de una manera o de otra, pero siempre y cuando la palabra de Dios, como decía usted, no cambia. Siempre hay que permanecer con el firmamento, el fundamento que es Cristo. Dice el Señor,
predica el evangelio, gana almas, sana enfermos, echa fuera demonios, y el Señor viene pronto, y eso nunca se nos Amén. debe olvidar. Amén. Y él dice que toda potestad le fue dada a él, ¿verdad? Dice, a mí me encanta esto porque Toda potestad. dice que Qué toda tremendo esa potestad, palabra. dice, me es dada en el cielo y en la tierra. Toda. Toda potestad. Y esa autoridad fue delegada. A sus a su discípulos iglesia. y a nosotros también. Efesios capítulo 1, al final dice de su verso, dice que Él lo llena todo y en todo, y toda la plenitud de Él, dice, se la dio a la Sí, iglesia. amén. Wow, qué Amén. tremenda Sí. clase de autoridad que nos ha delegado el Señor, ¿verdad? Sí, y a veces nosotros no la tomamos, y ni creemos que la tenemos. Que la tenemos. ¿verdad? Esa autoridad, y nos da temor de compartir el evangelio, de dar un tratadito a alguien. Nos da temor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez no estamos con esa conexión con el Así Espíritu Santo, porque Él es el que nos da ese poder, ¿verdad? El poder el denuedo para poder hablar, como decía, ¿verdad? Que hablemos con denuedo, con denuedo. autoridad, la palabra de Dios, sin ningún temor, porque mire lo que dice el Señor aquí. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué tremenda, la compañía. Ujú. Si Él está con nosotros, ¿Quién contra ¿quién nosotros? contra nosotros? Entonces, bueno, ha sido muy bonito compartir en esta tarde, sobre todo en este tema de la gran comisión. Es algo de que nosotros como que hemos dejado un poco ahí relegado, y de repente queremos obedecer todas las otras cosas que el Señor nos ha mandado, pero esta la estamos dejando ahí a un lado. Creemos que no es para nosotros, creemos que es para los pastores, para los evangelistas, para todos los demás, pero menos, no, para mí no, a mí no me ha llamado el Señor, decimos, a que yo ande predicando. Pues nos conformamos con llegar a la iglesia, escuchar el mensaje y salir, ¿verdad? Y a veces no estamos haciendo nada para cumplir la gran comisión que el Señor nos ha mandado. Dice la palabra, y creo que para cerrar, Sí. que los ángeles desean predicar el evangelio. Amén. O sea, ellos están deseosos diciéndole que ellos quieren predicar el evangelio. Entonces, Sí. yo le digo siempre donde predico, donde enseño, que tenemos un mensaje que no lo tiene ningún gobierno en la tierra. Ningún mensaje puede cambiar el ser humano, solo la iglesia a través del mensaje de nuestro Señor. Solo Él puede salvar, sanar, liberar, cambiar y transformar. Entonces, somos embajadores del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Entonces, tenemos una gran comisión, tenemos un mandato, hay que hacerla, obedecerla, cueste lo que cueste. Amén. Y no tener ningún temor, ¿sabe por qué? Porque el Señor dice que Él va a estar con nosotros Amén. todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, agradecemos mucho al Señor por la vida del hermano Félix Loaiziga, que estuvo con nosotros en esta tarde. Gracias. Gracias por haber compartido ustedes. con nosotros. Que el Señor siga usándolo grandemente, ¿verdad? En su ministerio de alcanzando multitudes, que siga alcanzando muchas multitudes para trasladarlas del reino de las tinieblas al reino de la luz Amén. de nuestro Señor Jesucristo. Porque, bueno, estamos seguros de que el Señor está con este ministerio, porque Él está haciendo la gran comisión que el Señor le ha mandado a hacer. Damos gracias entonces a Él por haber compartido con nosotros en esta tarde, y le damos gracias a usted por haberse quedado con nosotros también, ahí desde su hogar, viéndonos, escuchando, y esperamos que haya sido de mucha bendición y que se anime usted también a ser parte de la gran comisión que el Señor Jesucristo ha dejado para todos, que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones. Nosotros siempre le recordamos que su matrimonio y su familia es lo más precioso que usted tiene, porque es un regalo que Dios le ha dado. Que lo cuide, que lo proteja y que siempre lo ponga sobre la roca firme e inconmovible que es Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.